la economía del día a día. Pero en este contexto es imposible hablar de otros términos que no sea eso, pareciera. La tensa cuerda va en una cinchada yendo de un lado al otro y nadie está hablando de la productividad del trabajo, algo que nos atraviesa como sociedad en general, porque además está mutando la característica, la calidad del trabajo que tenemos. Para hablar de este tema, vamos a convocar a quien ha sido el responsable de un trabajo muy interesante que ha sido publicado en Nodal. Ese trabajo refiere a la pérdida de productividad en Latinoamérica, la productividad laboral. El título del trabajo es Esclavos del Trabajo, el círculo vicioso de la baja productividad en Latinoamérica. El licenciado Diego Lorca firma ese análisis y está en línea con nuestro programa. Un gusto, Diego, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Jeremías, del programa Así Son las Cosas, lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola, buen día, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, muy por bien. Acá muy todo bien. Escuchando un poquito la radio. Bueno, cuénteme por qué desde el organismo que usted integra plantearon esta discusión en este contexto. Y un poco la discusión, en realidad, cuando hablamos de la productividad del trabajo en América Latina, el contexto en general no varía mucho, ¿viste? Como un poco reflejamos en la nota, hay que hacer siempre un poco de historia para no caer en lo que nosotros criticamos a veces, que es la tecnocracia, que es el análisis de datos estadísticos que emergen en la actualidad y que empezamos a discutir sobre esos fenómenos que ocurren y no vemos las causas estructurales e históricas que tenemos, ¿no? Desde nuestra histórica división internacional del trabajo y de la producción, estoy hablando de los siglos XIX y los siglos XX, no quiero aburrir a la audiencia, pero es como para comentar que América Latina tuvo el lugar de proveedor de materias primas, y al ser proveedor de materias primas nos quedamos con una estructura laboral, sobre todo minera, sobre todo agrícola, con poco valor agregado y con escasa productividad. Entonces, bueno, un poco ponernos en contexto. En la historia de la estructura productiva y laboral de Argentina tiene esa historia de dependencia de los grandes imperios anteriores, de los siglos anteriores y de las potencias económicas actuales. Entonces un poco era hacer el análisis. Generalmente se habla mucho de la distribución, ¿viste? Del salario, por ejemplo, y si el salario es más, si es menos, si las ganancias son más, si son menos. Se habla mucho de la puja distributiva porque uno de los principales problemas que atraviesa la clase trabajadora en América Latina, en el mundo y en Argentina también en particular, pero muy poco se habla, como bien decías vos en la presentación de la nota, de la productividad, ¿no? ¿Qué es esto de la productividad por ahí para que la gente entienda? Es el ejemplo de un pescador. El otro día lo escuchaba a Duhovne, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri, hablando también de la baja productividad del trabajo, no solo en Argentina, sino en la región, y ponía el ejemplo de un pescador. O sea, el pescador va con su cañita de pescar y pesca X cantidad de pescado, y con eso va al comercio y lo vende. Si llega el crédito y ese pescador puede acceder al capital, por ejemplo, a un camión con frigorífico, por ejemplo, a una lancha, y ese mismo pescador ahora con otro capital, en vez de pescar 200 pescados por día, ahora pesca 2.000 por día. Bueno, esa inversión en tecnología que hace que el mismo trabajo rinda mucho mayor producto es lo que llamamos productividad. Y es una de las causas estructurales, obviamente, de la desigualdad, como nosotros ahí ponemos en el informe, de la desigualdad en América Latina. Entonces, un poco, ahí como para redondear, lo que queríamos traer era eso, ¿no? Que cuando se produce el valor, y bueno, no todos producimos el mismo valor, y eso no depende del trabajador, sino que depende también del marco económico de productividad en que se encuentra. Sí. Por ejemplo, nosotros poníamos ahí un ejemplo de que, por ejemplo, México, Colombia y Costa Rica son 3 países de la región donde se trabaja 2.200, 2.300 horas al año, 2.300 horas al año, mientras que Alemania, Dinamarca y Países Bajos, por ejemplo,
trabajan 1.200 horas al año. Entonces ahí vemos una diferencia de 1.000 horas al año, y que obviamente se va a terminar reflejando en el salario, porque a mayor productividad del trabajo generalmente se acompaña de mayores salarios, lo cual es obvio, y a menor productividad del trabajo se acompaña de menores salarios y de menores condiciones laborales, incluso de estar en la informalidad absoluta, que es uno de los fenómenos que afecta también a la estructura laboral de América Latina y de Argentina. Diego, sí. ¿Es culpable el trabajador de la calidad de empleo en América Latina, de que no hay una reducción de la jornada laboral, de que la inversión tecnológica no exista, de la falta de educación, de la formalización del empleo? ¿Es culpable de esa situación? Porque da la sensación que se le carga semánticamente a la palabra productividad de un aspecto negativo hacia el trabajador, cuando es todo lo contrario. Claro. No, todo lo contrario. Digamos, la productividad, lo que pasa es que después vivimos en un mundo, digamos, que reproduce desigualdades, y un poco también en la nota están expresadas, pero la productividad tendría que ser un beneficio para el conjunto de la sociedad. Si de repente pasamos de, como veíamos en las anteriores revoluciones industriales, pasamos de el caballo a la locomotora, y de la locomotora pasamos al tren, al transatlántico, a los aviones, a la circulación de mercancía a través del petróleo, y hoy estamos entrando en una fase de digitalización donde la conectividad a internet, el internet de las cosas, la inteligencia artificial está provocando una revolución en la productividad del trabajo. ¿Y qué significa esto? Insisto con lo de antes, porque a veces no somos conscientes de que con mejor tecnología producimos muchísimo más, y sin embargo siempre terminamos cobrando lo mínimo indispensable. Hay un dato de productividad que es alarmante y que un poco siempre nosotros lo usamos para abrir un poco los ojos. ADECO, que es una consultora privada muy prestigiosa en el estudio del mundo laboral a nivel global, nos dice que un trabajador promedio produce hoy en 1 hora y media lo mismo que producía en 1970 en 8 horas. O sea que la jornada laboral de 8 horas, si hoy fuera de 1 hora y media, el trabajador estaría produciendo lo mismo. Sin embargo, trabajamos 8 horas y los salarios siempre son salarios de subsistencia. Entonces, lo que se ve, que también marcamos en la nota, es que ese aumento en la productividad lo único que está reflejando desde el año 2000 en la actualidad en América Latina es un crecimiento en la desigualdad, donde la acumulación de la riqueza ha aumentado 368% en los últimos 24 años, mientras que el salario, con algunas particularidades y subas y bajas en algunos países particulares, pero en la región viene cayendo el salario y viene aumentando el desempleo. Entonces no es responsabilidad del trabajador, sino que es responsabilidad de los empresarios, y sobre todo, ahí donde nosotros queremos hacer el pie, en un plan económico que justamente proteja el desarrollo de empleo con valor agregado, y no el empleo con escaso valor agregado, como puede ser la minería o la producción de materias primas. En ese sentido, Argentina tiene mucho para desarrollar, digamos, es otra discusión, no me quiero meter en profundidad en eso, digo, pero Argentina con el litio, con la proteína, con la energía, con la materia gris que tenemos nosotros, porque Argentina sí tiene, a diferencia de la media regional, un muy buen nivel educativo, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Entonces tenemos con qué hacerle frente a esta difícil situación de Argentina, de la región y del mundo. Lo que pasa es que necesitan planes económicos de integración regional, y donde se impulsen políticas que aumenten justamente la productividad del empleo, y eso tiene que ir acompañado de un aumento en la distribución, porque si no vemos cómo la productividad avanza y vemos cómo los trabajadores cada vez trabajan más horas, tienen que tener más trabajos, y los salarios alcanzan cada vez para menos, ¿no?
Estamos dialogando en la mañana, así son las cosas, con el director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro y analista senior de CLAE, el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, Diego Lorca. Mi compañera Mayra y mis compañeros Alejo le quieren trasladar interrogantes. Diego. Bien. Sí, Diego, ¿cómo estás? Bien, siguiendo atentamente tu análisis, me urge la duda, no sé ustedes, bueno, si tienen conocimiento o alcance de esto, pero teniendo en cuenta la baja productividad, los bajos salarios y la incipiente crisis, la lógica del trabajo se vuelve, o la gente busca otras lógicas de productividad, de ganar dinero de otras formas más fáciles, y con esto me refiero, por ejemplo, al fenómeno ahora creciente de las apuestas online, los casinos, o el mercado financiero digital, donde se apuesta y se gana más plata sin hacer nada. ¿Ustedes lo tienen en cuenta esto de gente que recurre a esos métodos para tener más ingresos, o que se corren del mercado productivo al mercado financiero, al mundo de las apuestas, o buscan otros recursos más ilegales para ganar plata? No, mira, la verdad que no. Nosotros lo que generalmente estudiamos es el trabajador inserto en el sistema económico productivo. Sí, en relación al mundo de las finanzas, no al mundo de las finanzas, pero sí a la financiarización por ahí de la vida que ha padecido, que estamos padeciendo en la clase trabajadora desde la década del 90 y para acá en adelante, con las tarjetas de crédito, con la socialización de los instrumentos de crédito, ¿no? Porque antes nadie podía pedir un crédito. En su comienzo el crédito era para bancos, era para empresas, y eso se fue socializando a través, como decíamos, de estas financieras y de las tarjetas de crédito, permitiéndole al trabajador tener acceso al crédito, que hoy está siendo un problema. Nosotros ahí en Argentina, no tengo el dato exacto ahora, pero el año pasado escribimos una nota en octubre, si mal no recuerdo, donde hicimos un análisis de la caída en el salario y del aumento en el endeudamiento de las familias argentinas, y ahí desglosamos el tipo de endeudamiento formal, informal, privado, público, etcétera, y ahí un poco trabajamos eso, pero en realidad no hemos visto este fenómeno que vos me decís, porque no tiene que ver tanto con producir, sino con esta especulación financiera, ¿no? De creer en la ficción de que el dinero genera dinero, cuando en realidad el único dinero que genera dinero son el dinero de los dueños del mundo, que son de los grandes fondos, que lo ponen y lo sacan en distintas ramas de la producción o los servicios, y son los únicos que realmente pueden hacer duplicar, triplicar y hasta multiplicar por varias veces sus ingresos. Diego, buen día, te consulto. ¿Cuáles serían las medidas o las condiciones, las medidas digo, para mejorar las condiciones en cuanto a la productividad aquí en Argentina? Porque parece que con la aprobación y posterior implementación de la ley Bases, en lugar de mejorar la productividad y las condiciones para el trabajador, es todo lo contrario. ¿Cuáles serían las condiciones justamente para que esto mejore en lugar de que empeore? Y para eso habría que retomar los modelos donde nosotros hicimos una industrialización por sustitución de importación. Entonces, que suena fácil decirlo, y a veces en el mundo del trabajo y de la economía parece un latiguillo gastado, pero nosotros en la época del peronismo, que fue la famosa primera ISI, y en el gobierno de Onganía, que fue una dictadura, pero donde se desarrolló el segundo proceso de industrialización por sustitución de importaciones, vemos claramente que para aumentar la productividad y con esto los beneficios económicos que puede llegar o no tener este aumento de la productividad, es necesario un plan de gobierno que apunte a la protección del empleo y de la industria. Y no, cuando digo protección del empleo y de la industria, me refiero a lo que ya está, y me refiero a crear nuevos sectores productivos y sectores de trabajo, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de software, como puede ser la inteligencia artificial. Visitas como las que ha tenido el presidente de Argentina en Estados Unidos con los magnates de las tecnológicas
podrían llegar a traernos, y yo lo digo podrían llegar porque soy escéptico, pero sería una rama de la industria que Argentina tiene mucho para aportar, no solo en términos de recursos naturales, sino también en términos de recursos humanos. Bueno, ahí tenemos algo. Un poco también ha hablado el presidente de la industria marítima, pesquera, pero bueno, el tema es que se habla mucho y después cuando vemos estos instrumentos jurídicos y legales que se aprueban y uno los analiza y los estudia, lo que observa es la famosa libertad de mercado, ¿no? Esto de yo vengo, invierto lo que quiero, en la rama que quiero y me voy cuando quiero. Y si a eso le sumamos que encima voy a invertir a un país donde los derechos laborales han quedado bastante flexibilizados, que para el empresario es un costo y por ende voy a venir a invertir en un país donde el costo salarial sea bajo, se empieza a complicar. Creemos que es un poco un plan de país más serio, pero bueno, ¿viste? Ahí cuando hablamos de economía es imposible no hablar de política. La economía política es la que dirige los rumbos de nuestro pueblo argentino y latinoamericano, y bueno, ahí, viste, se mezcla un poco lo que te digo, las condiciones económicas estructurales que por lo menos como Argentina tenemos para salir de esta situación, con después lo que es el mundo de la política que muchas veces, y sobre todo en Argentina, termina obstaculizando la consecución de esas políticas Diego, gobierno, digamos. Y esto para finalizar, encima tener que batallar con una creación de sentido cultural que es muy fuerte, que los argentinos trabajamos poco, ¿no? Hay una idea instalada que en otros lugares del mundo se trabaja y acá somos todos unos vagos que no trabajamos. Es muy fuerte esa idea que está instalada incluso desde los sectores liberales, gente que en su vida ha agarrado una pala, porque en su vida el agarrado te dice, no, hay que trabajar todo el día para salir adelante. Herederos de fortunas millonarias o los voceros de los herederos de esa fortuna millonaria que le dicen a los otros que no trabajan. Esa creación de sentido es tan fuerte que hasta hace sentir culpable al trabajador, un tipo que a lo mejor sale a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana de su casa, vuelve a las 8 de la noche y se siente y aparece un tipo por televisión y le dice, no, vos tenés que trabajar más porque trabajás poco. Eso... No, sí. Es fuertísimo, pero yo creo que ese fenómeno un poco lo vimos en el 2015 cuando estaba la frase famosa de nos hicieron creer que vivíamos en otro país. Sí. Entonces nos hicieron creer que las tarifas tenían que estar por el piso, nos hicieron creer que teníamos que vivir de subsidio, que obvio que vivir de subsidio a largo plazo no es una buena política económica, eso también está claro, pero es una manera de salario indirecto. Si vos tenés, como está sucediendo hoy, creo que es la expresión contraria a esto, pero si vos tenés los servicios básicos a precio bajo, tenés el transporte a precio bajo, que son en donde vos gastás gran parte de tu salario, y bueno, eso es salario indirecto para el trabajador. Entonces esos tipos de subsidios le terminan trayendo un beneficio. Obviamente, si no modificamos y no profundizamos nuestra estructura productiva, esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero sí considero muy importante esto que planteas vos, que son aspectos de la batalla subjetiva. Argentina tiene la jornada laboral más larga del mundo. Nosotros venimos trabajando sobre ese concepto ya hace 2 años cuando se presentaron los proyectos de reducción de jornada laboral en el Parlamento argentino y venimos diciendo, con 48 horas semanales, Argentina tiene las jornadas laborales más largas del mundo. Y no solo Argentina, sino la región, que es lo que expresamos nosotros en esta nota. Entonces, no es cierto que los argentinos seamos vagos, no es cierto que los trabajadores sean vagos. Vos fíjate que mucho se cala en este sentido de que hay que trabajar más, pero poco se trabaja sobre el sentido de que hay que distribuir más, porque la riqueza la producen los trabajadores en el momento de la producción y después esa riqueza circula en el transporte de la mercancía, circula en el intercambio de las mercancías en el mercado, etcétera, pero se produce ahí. Entonces a veces hay esta cuestión de una batalla ideológica de creer, como dice el presidente Milei o como decía el expresidente Mauricio Macri, que los que producen la riqueza son los empresarios, cuando en realidad el empresario adelanta un volumen de capital que sin
el trabajo de los trabajadores no produciría la riqueza. Y con esto te cierro. Si nosotros vemos que en Argentina en los últimos 24 años la acumulación de riqueza de los grandes 1.000 millonarios latinoamericanos aumentó un 368%, y vemos que 98 personas acumulan 480.000 millones de dólares, lo que es igual al PBI de Chile y Colombia combinado, y entonces también estamos teniendo un problemita no solo la producción del valor, sino también la distribución del mismo. Diego, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante el análisis y el aporte para profundizar el debate. Aquí hoy es un contexto imposible de impulsar la idea de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas como está en otros países de avanzada. Pero bueno, por lo menos tenemos que dar el debate. Igual no te creas que no es una tendencia global, perdón, porque esto también... Digo, el diputado Martín Tetaz, que es del oficialismo, presentó también recientemente un proyecto de reducción de la jornada laboral. Esta tendencia de la reducción de la jornada laboral no es una tendencia de la izquierda internacional o del progresismo internacional. La viene impulsando, por ejemplo, el Foro de Davos desde el 2014, que es el centro de reuniones y convenciones de los dueños del mundo, digamos, de los dueños del capital. Entonces, no lo vería tan negativo al escenario. Sí vería un escenario mucho más negativo en función del aumento de la informalidad, del aumento del desempleo y de la caída del poder adquisitivo del salario, como se ve mes tras mes. Muchísimas gracias, Diego, por tu aporte a nuestro programa. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan buen día. El director de OITRAF, Diego Lorca, del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro y analista senior de CLAE, que es el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. La nota fue publicada en Nodal y tiene el título que referencia a una realidad que nos atraviesa a los argentinos, pero que además es de crisis del empleo mundial y de que muchos trabajadores, este es el título de la nota, esclavos del trabajo, el círculo vicioso de la baja productividad en Latinoamérica.